Estaba con algunos jovencitos y les comentaba que mi primer televisor era un televisor que vos para cambiar de canal te tenías que levantar de la silla, ir a la perilla y cambiar el canal que vos querías. No, ¿cómo? No entendían nada. Bueno, eso pasa. El pasado existe, las dificultades del pasado están. Y yo pensaba en lo que eran las fotos de aquella época, ¿no? Los retratos. Nosotros en el barrio había un vecino que tenía cámara de fotos. Era el único que por ahí le podías pedir si podía sacar una foto. Y yo recuerdo que tengo muy pocas fotos de chiquito, muy pocas. Y mi mamá había una foto que yo de bebé y de mi hermana y la amplió, pero no había forma de ampliar una foto. No me acuerdo si es porque no había los métodos o era carísimo. Entonces sí le habían dicho que había un hombre que dibujaba muy bien. Y yo tenía la foto, yo chiquito pero dibujado. Espectacular. Era un oficio. Pero por ejemplo yo no tengo retratos de mis abuelos. Solamente tengo lo que me contaron. Y a veces uno, al no tener ese retrato, o si vos tenés una foto de aquella época que es tan borrosa, poco nítida, ¿no? Difícil de ver la perfección, ¿no? El rasgo real, te haces una idea de lo que o te contaron o algo ves. Pero que a veces esa idea que te haces porque no ves con claridad, si de golpe te ponen la persona enfrente, decís, uy, nada que ver con lo que me imaginé. La verdad me imaginé otra cosa. Pensé que era otra cosa porque no veías con claridad. Nos hacemos esa imagen. Dice que la palabra de Dios habla de sí misma como un espejo. Un espejo perfecto. Es como una foto totalmente nítida, nada borrosa. Que es donde puedes ver las cosas con realidad, con perfecta realidad. Por eso ahí ves el rostro, el rasgo del hombre en la palabra de Dios. Acá te muestra lo que es el hombre y también te muestra lo que es Dios. Y cuando a veces nosotros decimos, fulano de tal, un gran siervo del Señor, o fulana de tal, una gran sierva del Señor, si no miramos atentamente a la palabra de Dios, vamos a ver borrosamente. Y tal vez al declarar y afirmar esta verdad, fulano de tal es un gran siervo de Dios, tal vez nos equivoquemos y no lo sea tal, porque no estamos mirando a lo que dice el espejo de verdad que es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ver la realidad? A través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué nos dice acerca del verdadero o los verdaderos siervos y siervas del Señor? ¿Qué nos dirá? Vamos a ir a Hechos capítulo 20, versículo 17, a ver qué nos dice Dios acerca del retrato de un siervo de Dios, de un siervo del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 17, dice así, hablando del apóstol Pablo, ¿no? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, el apóstol Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las amenazas de los judíos. La primera imagen de un retrato de un siervo de Dios es lo que dice el versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. El siervo del Señor, el retrato, lo primero es una vida limpia y transparente. Una vida que, como dice ahí, todos lo conocen. Todos conocen al siervo del Señor. Es algo inconocido de todos nosotros. Y no solamente dice que lo conocen,
sino que lo conocen todo el tiempo. Al siervo del Señor, al verdadero siervo del Señor. Lo conocen en su ministerio, lo conocen cuando comemos con Él, lo conocemos como está manejando su familia, cómo es con su familia. Lo conocemos cómo es su casa, cómo es su trabajo, cómo es su conducta. Dice ahí el apóstol Pablo, ustedes saben quién soy yo. Ustedes me conocen desde el principio. Los verdaderos siervos del Señor llevan una vida limpia y transparente. El apóstol Pablo dijo, ustedes me conocen desde el principio, saben quién soy yo, saben a qué he venido, qué he hecho. Ustedes me conocen. Por eso un pasado de buenas obras produce un presente de buena conciencia. Un pasado de buenas obras produce al presente una buena conciencia. También, aparte de una vida limpia y transparente, los siervos de Dios tienen humildad. Versículo 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Con toda humildad. Ahora, no es la humildad en la cual podemos decir, no, mirá, yo no sé hacer esto, no, yo no sirvo para esto, por lo cual no lo hago. No, acá es la humildad de alguien que los dones que Dios le dio, los talentos naturales que recibió al nacer, o aquellas cosas que adquirió por aprendizaje, lo pone al servicio de los demás. Es la humildad de alguien que se pone como siervo, que se hace siervo del otro. No es alguien que dice, no, yo no sé hacer esto y pone cara de humilde y no te ayuda. No, es alguien que todo lo que tiene, lo que le dio Dios, lo que él naturalmente recibió o lo que a lo largo de la vida aprendió, lo pone al servicio del otro. Ese es un retrato de un siervo de Dios. Se pone como siervo. Por eso dice en Filipenses que el Señor se hizo siervo, ¿se acuerdan? Y en esa condición de siervo se humilló a sí mismo. Los siervos de Dios llevan una vida transparente y limpia. Los siervos de Dios son humildes porque se ponen como siervos. No pretenden ser servidos. Por eso dice el versículo 35 del mismo capítulo 20, en todo, dice el apóstol Pablo, os he enseñado, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordad la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado ¿qué cosa es? Dar que recibir. Los siervos de Dios son humildes porque se hacen siervos. No que dice que no pueden hacer las cosas y se quedan quietitos. No. Todo lo que tienen, hermano, lo que tengo es para servirte. La tercera característica de un siervo de Dios está en el versículo 23 y 24. Salvo que por el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia y del Señor. Salvo que por el Espíritu Santo y por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida. Los siervos del Señor tienen el dolor por hacer lo que corresponde. Sufren, son sufridos. Dice 2 Timoteo capítulo 2, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, peleador, sino amable, apto para enseñar, y como dice ahí, sufrido. Los siervos del Señor sufren por hacer lo que hay que hacer, por hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué sostiene al siervo de Dios cuando está sufriendo? Bueno, ahí dice el mismo apóstol, ¿no?
pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Lo que sostiene al siervo de Dios cuando sufre haciendo lo correcto es la verdad de la palabra de Dios. Sabe que está en la verdad y que vale la pena sufrir por predicar la verdad, por enseñar la verdad, por mostrar la verdad. No es alguien que cuando sabe que va a padecer, la verdad la cambia por la mentira. No, ese no es un gran siervo de Dios. Bajo la palabra de Dios, el siervo del Señor sufre. Sufre porque se enfrenta frente a una corriente de este mundo muy fuerte que contradice la verdad de Dios. Pero no solamente la corriente de este mundo, la corriente de este mundo que se mete también en la congregación. Y dentro a veces de la congregación tiene que defender la verdad y padece y sufre. Y muchas veces no es un siervo de Dios, los siervos de Dios, a veces es la iglesia entera que defiende una verdad en medio de una población, una ciudad con distintas iglesias que contradicen la verdad. Y esa iglesia sufre, pero son verdaderos siervos de Dios. Este espejo muestra la realidad. Hay una cuarta característica de este retrato, está en el versículo 22 y 23. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. El siervo de Dios tiene comunión íntima con Dios. El siervo de Dios tiene una vida espiritual, tiene una vida congregacional, tiene una vida que tiene relación con la gente de este mundo. No es un termo esto. Si bien disfrutamos estar acá, pero también vivimos allá. Pero tiene una vida espiritual de comunión con Dios. El siervo de Dios tiene un tiempo de hablar con Dios y es un tiempo donde también escucha a Dios. El siervo de Dios, la sierva del Señor, es alguien que habla con Dios, pero también escucha a Dios. Es una persona espiritual que ora, que medita, que es guiado por el Espíritu Santo y que cuando toma decisiones, mis hermanos, todos nos damos cuenta que a la hora de abrir la Escritura o a la hora de decidir qué hacer, uno da testimonio que el Espíritu Santo está con él. Uno ve que el Espíritu Santo está con ella, porque es una persona espiritual. Y la quinta y última imagen de esta característica del siervo del Señor está en el versículo 28 y 32. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en el Espíritu Santo que os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, versículo 32. Y ahora hermanos, os encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El siervo de Dios tiene un mensaje. El siervo de Dios y la sierva de Dios tiene un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Cuiden a los hermanos. Cuiden a los hermanos. Apacienten a los hermanos. Reunió a los ancianos. Apacienten a los hermanos. Y después dice en el versículo 32, sobreedifíquense en la verdad. Edifíquense en la verdad de la palabra de Dios. Ocúpense de los hermanos. El verdadero siervo de Dios tiene estas características. Una vida limpia y transparente, todos los conocen, todos los conocen. Una vida de humildad, siempre dando el beneficio a los demás. Nunca lo pretende, siempre dando el beneficio a los demás. Una vida sufrida por amor a la verdad de Dios. No tiene problema en sufrir y padecer y hasta morir por defender la palabra de Dios. No importa quién se ponga enfrente. Cuarta, una vida en comunión real con Dios, que medita en su casa, que ora, que habla con Él y Él le habla a su corazón. Es una persona espiritual. Y quinto, tiene un mensaje. Cuídense. Cuídense. Pablo le dice, cuídense como yo los cuidé mientras estuve con ustedes. Dice que se despide de ellos y lloraban los hermanos.
porque Pablo dijo, no los voy a volver a ver. Y realmente pasó eso. Después de esa partida, el apóstol fue un mártir. Que así sea, mis hermanos. Que bajo los verdaderos lentes de la palabra de Dios podamos reconocer quiénes son siervos del Señor, quiénes son las siervas del Señor, y procurar serlo nosotros. Procurar serlo nosotros. Oramos, nos ponemos de pie y agradecemos a Dios esta reunión. Querido Señor, gracias por el Señor Jesús, quien se humilló a sí mismo. Señor, que se despojó de quién es. Se despojó de sus glorias, Señor. Y vino aquí como un siervo y se humilló a sí mismo y murió por nosotros. El rico se hizo pobre para que los pobres seamos enriquecidos. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se va a doblar. Y quisiera nosotros, Señor, andar por ese camino. Ser así, Padre, tener una vida limpia y transparente. Que cuando los hermanos nos vean, Señor, puedan ver que hay sinceridad. Señor, que hay una vida que ha dejado el pecado, Señor, que no es perfecta, pero ha dejado el camino del pecado, que no es condenada, Señor. También, Padre, danos esa humildad, no de aquellos que dicen que no saben hacer las cosas y se quedan sin ayudar, sino, Padre, de aquellos que teniendo las cosas que tú nos has dado, lo ponemos al servicio de los demás. Que pongamos en nuestro corazón aquel texto, Señor, mejor es dar que recibir, como lo hizo el Señor Jesucristo. Padre, Señor, ayúdanos también a ser sufridos, Padre, a saber que tú sufriste por nosotros y has padecido, y que sea para nosotros una honra servirte y llevar tu verdad, a pesar de que eso nos dé un costo, Señor, y podamos gloriarnos y, Señor, estar contentos de padecer por el nombre de Jesús. No renegar por estas cosas, sino, Señor, estar gozosos por padecer, Señor, llevando tu verdad. También, Señor, danos una vida espiritual, una vida en comunión contigo. Señor, no solamente una vida congregacional o una vida que se relacione con el mundo, en el trabajo, en el estudio, sino también, Padre, una vida en plena relación contigo, donde tú nos hables y nosotros llevemos nuestras cargas delante de ti. Y, Señor, danos este mensaje que el apóstol Pablo les decía a estos ancianos: cuídense, apaciéntense, ocúpense los unos de los otros y sobreedifíquense, Señor, en la palabra de Dios. Danos estas cosas, estas características de siervos tuyos. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, mis hermanos. Ahora vamos a compartir el desayuno. Sí, vení. El desayuno, y a los hermanos del sur les mandamos un abrazo. Ahí viene Marcelo y nos va a compartir algún anuncio.